Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estén viendo o escuchando este nuevo episodio del podcast. Una vez más te doy la bienvenida a un episodio más de este que es tu programa favorito de terror y de misterio, pero en su emisión de podcast, como nos reunimos cada vez, una vez a la semana. Antes que nada, antes de comenzar con el episodio de hoy, que estoy seguro que te gustará mucho, te recuerdo por favor que le des like a este video si estás en YouTube, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre, en caso de que YouTube no te avise, todos los lunes, miércoles, viernes y sábado, todos los días a las 9:30 de la mañana. También si estás escuchándome en Spotify o en iVoox, te mando un enorme abrazo, gracias por apoyarme en estas plataformas, y también si puedes, pues sígueme ahí en Spotify y en iVoox. También te recuerdo que me sigas en mis cuentas de Instagram, donde me encuentras como @Grimorio de Rix, todo junto con minúsculas, Rix con doble G. También dale like a mi página de Facebook, El Grimorio de Rix, porque ya voy a estar subiendo, si no es que ya empecé, voy a dedicar ahorita que estoy de vacaciones de mi otro trabajo a editar algunos videos de los más viejitos que tengo en el canal que seguramente no has visto. Me he topado muchas veces con con comentarios en videos que me dicen que hable de tal o cual tema, y en realidad de muchos de esos temas ya he hablado, solamente que lo más probable es que estas personas pues no hayan llegado, y quizá es tu caso, no habías llegado al canal cuando toqué ese tema. Entonces voy a estar subiendo, digamos que versiones cortas de estos videos allá a mi página de Facebook. Y también ya está disponible mi novela Demonios de Luna Llena, que puedes ver aquí la portada, está muy bonita ahí, creo que le da un poco el charolazo, la luz, pero ya la puedes encontrar en Amazon, tanto en formato físico, que es el que estás viendo ahí en mi escritorio, y también en el formato ebook, ya sea cualquiera de los dos que se te acomode más. Si prefieres el formato físico o el formato ebook, simplemente haz clic en el link que te dejé aquí abajo en la descripción, o en Amazon busca Demonios de Luna Llena y elige la versión que a ti más te guste. Te va a estar llegando muy pronto, si es que pides la versión física. Si compras el ebook, lo vas a tener al instante. Cuando la compres, te pido por favor que la califiques en Amazon y dejes tu comentario al respecto, para que Amazon empiece a recomendar mi novela a más personas, porque seguramente te va a encantar. Y estate al pendiente, porque pronto vamos a estar haciendo una dinámica, platicando de la novela con spoilers, platicando entre ustedes y yo sobre la historia, ya con spoilers y demás, en un par de semanas, así que estate al pendiente. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito ya del tema que nos ha reunido hoy, que son, como estás viendo en el título del podcast, leyendas urbanas de México. Normalmente en este canal hablamos de criaturas y seres mitológicos milenarios, pertenecientes a leyendas tan antiguas como los pueblos que habitan nuestros respectivos territorios, sea de donde sea que me escuches, porque bueno, no es lo mismo una leyenda mexicana que una leyenda de Estados Unidos, que una leyenda de Europa, y normalmente es lo que tratamos en este canal. Normalmente tocamos leyendas antiquísimas, pero hoy la situación va a ser un poco diferente. Pero no sé ustedes, a mí ya me urge hablar de otro tema, que no sean temas antiguos, leyendas antiguas. No dejaré de hablar de mitos y leyendas antiguas, pero por ahora ya me aburrió, así que en el episodio de hoy hablaremos de mitos y leyendas, pero mucho más actuales, que ocurren en un panorama urbano, en edificios y casas que podrían ser donde tú vives o podrían estar al lado de donde tú vives, sobre todo si eres de México, porque el episodio de hoy pues tiene leyendas mexicanas como protagonistas. Claro, yo soy mexicano y vivo en la Ciudad de México, por lo que voy a relatarte leyendas y relatos ocurridos, la mayoría en la capital, aunque también habrá relatos de otros estados. Desde un extraño maniquí viviente que ven rondar en la colonia Roma, que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que platicamos con Uriel de Relatos de la Noche cuando estuvo por aquí de invitado, pasando por el famoso mito que muchos me habían pedido, en el que dicen suelen enterrar vivos a algunos albañiles a manera de superstición o debido a una superstición para que las edificaciones que están construyendo no se derrumben, hasta relatos enviados por suscriptores y algunos más que encontré en la red. Si eres de otra parte del mundo, ya sea de Latinoamérica, o si estás viviendo en Estados Unidos o en Canadá o en España o en alguna parte de Europa, por favor envíame mitos y leyendas urbanas de tu ciudad que sean modernas. Ya tengo muchísimos mitos antiguos y leyendas de varias partes del mundo que en fila, de los que tengo que hablar, tanto de unos que yo quiero hablar como de unos que me han pedido ustedes. Ahí ya tengo, hasta me sobran, así que ya no me envíen por ahora mitos y leyendas del mundo, digamos, del mundo antiguo, ya sea de donde vivan, sino más bien
les pido ahora que me manden leyendas y mitos urbanos más actuales. Házmelo llegar por favor a mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com, que también encuentras aquí abajo en la descripción si estás en YouTube. No me lo envíen a Instagram ni a Facebook porque no me están notificando esas plataformas. Así que lo que sé que me hayan enviado a esas plataformas ya se perdió porque no me están notificando, y honestamente no tengo mucho tiempo para estar revisando los mensajes de mis redes sociales. Pero el correo electrónico sí me notifica. Ya lo depuré, les había platicado que estaba lleno mi bandeja de entrada y Google me había notificado que no me podían llegar correos, pero ya lo purifiqué, ya está vacío, así que ya me pueden enviar cosas a mi correo electrónico de nuevo. Así que por favor, sea de donde sean, envíenme mitos y leyendas urbanas para que yo los toque aquí en el canal. Así pues, ya habiéndoles dicho todo esto, habiéndoles hecho mi petición, que me sigan en mis redes, que compren mi novela, que me manden sus relatos, etcétera, etcétera, dejémonos de introducciones y comencemos con este viaje desolado, macabro, tenebroso y oscuro del paisaje urbano mexicano. Así que vamos a escuchar rápidamente la intro del podcast que tanto les gusta y demos inicio de manera oficial con el primer bloque. Así que córranme la intro y comencemos. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Muy bien, queridos amigos, pues iniciemos primero con una leyenda perteneciente al norte del país, al norte de México, más específicamente del territorio de Monterrey. Una historia cuya veracidad se sostiene en la existencia de la edificación en la que supuestamente ocurrieron una serie de hechos macabros dignos de una película de terror. Y esta construcción que te refiero, que te estoy mencionando, que todavía existe, que todavía está de pie ahí en Monterrey, es conocida como la Casa de los Tubos, en la que vivía un aterrador ente que se cobró la vida de varias personas y que se dice, hasta la fecha, este espectro aún habita en este lugar que sigue de pie en Monterrey. Así es, el escenario de esta primera leyenda que vamos a estar revisando, la Casa de los Tubos, así se conoce. Seguramente te dejé una imagen en Instagram y en Facebook para que vayas a revisarla en caso de que no la conozcas. Todavía existe y por eso se dice que esta leyenda es real. Obviamente todas las leyendas se dice que son reales, pues hay quien dice que no, hay quien no cree, demás, pero la veracidad, digamos, de este suceso se puede sostener en eso, en que el edificio en el que ocurrió esta historia en verdad existe y está ahí hasta la fecha. Ahorita vamos a ver en qué terminó, en qué situación se encuentra actualmente esta Casa de los Tubos, como se conoce allá en Monterrey. Así que vamos a ver rápidamente la historia. En la década de los 70, un padre y su hija llegaron a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con la esperanza de tener una vida tranquila. La niña estaba afectada por una parálisis prematura, por lo que se movía en silla de ruedas, no podía caminar esta niña. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño cilíndrico, interconectada con rampas y grandes ventanales para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudiera disfrutar toda la vista de la ciudad a pesar de estar en una silla de ruedas. Como ves, una historia de terror, una leyenda que inicia de una manera bastante linda, bastante emotiva, con este padre, este señor seguramente de dinero, al menos con el dinero suficiente como para adaptar una casa entera a las necesidades de su hija que estaba en silla de ruedas. Una historia que empieza bastante bien y poco a poco se va a ir corrompiendo esto, y pues no tiene mucho que ocurrió esto, es en los años 70, tiene unas cuantas décadas que ocurrió, por eso la edificación sigue ahí en pie. La construcción de este innovador hogar empezó de inmediato en cuanto esta niña y su papá llegaron a Monterrey. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura, la tensión y un miedo inexplicable se comenzaron a apoderar de todos los trabajadores,
y con el paso del tiempo este miedo se vio materializado. O sea, en un inicio lo único que ocurría era que a los albañiles le sentían un miedo inexplicable que ellos no sabían bien a bien por qué era que lo estaban sintiendo, pero lo sentían, aunque aún todavía no había pasado nada. Fue hasta poco después que se comenzó a materializar este miedo que estaban sintiendo. Comenzó a tener una razón, una explicación con el pasar de las semanas. Con el pasar del tiempo, conforme los albañiles iban avanzando en la construcción de la casa, empezaron a desaparecer herramientas y los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba ocurriendo. Porque pues sí, no sé cómo será en otros países, supongo que no es muy diferente. Las zonas de construcción, pues los albañiles normalmente suelen ser amigos o suelen conocerse todos entre ellos. Entonces, normalmente hay un ambiente bastante relajado, por lo general, sobre todo si son construcciones como esta, una casa. Normalmente se contrata al maestro de albañilería y él tiene a su equipo que normalmente son amigos suyos o son conocidos de ya bastante tiempo. Entonces, bueno, hay cierto ambiente de camaradería, a veces de relajo, cuando no está el patrón o cuando no está el que está supervisando la obra. Y por lo mismo no se explicaban por qué se estaban robando las cosas. No tenía mucho sentido porque todos se conocían entre ellos. No tenía sentido que perdieran o desaparecieran las herramientas porque como una broma quizá momentánea, algo pesada, podría ser graciosa, pero ya de dejar correr esta broma durante más tiempo los afectaba a todos, no nada más a quien le escondieran la herramienta. Los albañiles entonces convocaron a una junta en la construcción para encontrar alguna solución a lo que estaba pasando, y lo que sucedió fue que se emborracharon y nadie se presentó a trabajar el día siguiente, salvo 3 de ellos. O sea, estos hombres, estos albañiles dijeron: oigan, vamos a hacer una junta para ver qué está pasando, si es que es una broma, pues que el bromista ya le pare porque pues nos van a correr o algo por el estilo. Finalmente el señor, el jefe, el dueño de la casa no era amigo de estos albañiles, entonces él era su jefe, era el contratista literalmente. Entonces pues obviamente se podían meter en problemas. Hacen esta reunión para ver qué onda, pero como buenos mexicanos, en vez de ponerse a arreglar las cosas, terminaron emborrachándose. Nadie fue a trabajar al día siguiente porque estaban crudos. Solamente 3 de los albañiles fueron a trabajar. Dos de estos albañiles que sí se fueron a trabajar al día siguiente, se dedicaron a arreglar el piso de abajo, mientras otro, el tercero, fue al piso de arriba. Los 2 de abajo escucharon un grito repentino, seguido del ruido producido por el golpe del cuerpo contra concreto, de un cuerpo contra concreto. Estaban trabajando y de repente escucharon un golpe, como cuando alguien cae de una altura muy alta. El golpe de la piel, el golpe de la carne contra el piso. Cuando fueron a ver estos 2 albañiles, el tercer compañero yacía muerto sobre el piso y en sus ojos se veía la marca del terror, como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal. Como ves, hasta ahorita bien puede comenzar como una historia de terror cualquiera de Hollywood. Un grupo, solamente 3 albañiles trabajando en una casa enorme. Solamente eran 3 de ellos y 2 estaban en la planta baja, 1 en la planta alta, y de repente el golpe. Y cuando van a ver, el hombre está muerto con un gesto de terror pues permanente en su cara. Obviamente no sabemos, nunca se supo qué fue lo que vio este hombre en la planta alta. Pero vamos a ver que sea lo que sea, que lo haya arrojado, sea lo que sea que se haya manifestado, porque esta es la primera vez apenas que se manifiesta, digamos, de manera violenta, porque hasta este momento únicamente se había dedicado a esconder las herramientas, esta entidad, fuera lo que fuera. Y este es el primer, digamos, encuentro violento que tiene este ser, esta entidad, con los albañiles y con la familia. Y vamos a ver que sea lo que sea, siempre se aparecía en la planta alta, nunca en la planta baja. Así que aquí es donde empieza la verdadera pesadilla, donde empieza la verdadera historia de terror respecto a esta casa de los cilindros en Monterrey. Poco tiempo después de esta tragedia, otro albañil cayó inexplicablemente por una de las ventanas, de nuevo, de la planta alta. Cuenta la leyenda que antes de morir este albañil le dijo a sus compañeros: no quiere que estemos aquí. Obviamente ya no le dio tiempo de decir, esto es parte de la leyenda, no se sabe si es verdad o no, pero pues esto es lo que se dice, que cuando cayó lo alcanzaron todavía con unos cuantos segundos de vida a este hombre que cayó por la ventana, y esto fue lo que dijo: no quiere que estemos aquí, haciendo referencia a que pues esta entidad o esta cosa que lo arrojó a él por la ventana había sido la misma cosa que había arrojado al primer albañil dentro de la casa desde la segunda planta días antes. Así que aquí, como ves, ya es el segundo acto violento, y no es nada más un poltergeist, porque al inicio del episodio, al inicio de todo, cuando le estaban escondiendo las herramientas a los albañiles, uno podría creer que era
una de dos, o un fenómeno poltergeist, que es conocido dentro de la parapsicología como los fantasmas amigables, que son, pues se cree que son fantasmas bromistas, fantasmas amigables, que hacen bromas nada más a la gente, que se hacen presente en alguna casa o en alguna edificación y se la pasan haciendo bromas. Esto es un poltergeist, que bueno, no tiene nada que ver con la película de Poltergeist, de juegos diabólicos, creo que se llama en español, porque ahí, bueno, de hecho empieza la película siendo un poltergeist. Eso es un poltergeist, cuando se mueven las sillas solas, cuando se mueven las mesas, cuando se escuchan voces, nada más, que no pasa a mayores. Ya después en la película pasan cosas mucho más aterradoras y tiene que ver como con otra dimensión, con la dimensión de los muertos. Eso ya no es un fenómeno poltergeist, eso ya es otra cosa, ¿no? Bueno, los que se dan en la vida real. Hay otra teoría que se tiene sobre los poltergeist que creo que es más realista, que ya la tocaremos en algún otro momento, que tiene que ver más bien con la energía que irradia cada persona, sobre todo los adolescentes y los prepubertos. Pero bueno, el punto es que al inicio de esta historia, de esta leyenda, parecería que era o un fenómeno poltergeist, un fantasma amigable que estaba jugando con los albañiles ahí en la edificación, o podría ser también un duende. Porque los avistamientos de duendes, tanto en toda Latinoamérica, en México, en Argentina, en los países de Latinoamérica donde se habla de duendes o seres parecidos, como por ejemplo el Pomberito y muchos otros de los que ya he hablado en el canal y muchos más que aún me falta hablar, uno de los muchos síntomas, una de las muchas señales que uno sabe que está siendo acosado por duendes o que tiene relación con los duendes, es porque les empiezan a esconder las cosas. Las cosas de repente ya no están. Por ejemplo, ahorita yo sé que dejé aquí mi libro de Demonios de Luna Llena, el comercialazo. Yo sé que está aquí en el escritorio. De repente me paro por agua o me paro al baño y regreso y ya no está. Y no tiene sentido que haya desaparecido. Eso es lo que hacen los duendes. Y a veces aparecen las cosas en otro lugar que nada tenían que ver, que de repente, no sé, apareciera mi libro en el baño de abajo, que no tendría nada que hacer ahí, o en la cocina, o a veces, muchas veces ya las cosas no vuelven a aparecer, simplemente desaparecen porque se cree que los duendes se lo llevaron. Esa podría ser una teoría que se pudiera tener en primera instancia, ¿no? Al escuchar esta historia, pero después ya se vienen dos cosas que no ocurren con los avistamientos de duendes, mucho menos con los fenómenos poltergeist, que aquí ya hay dos muertes, ya hubo dos muertes de dos albañiles, de dos personas en la casa, pues bastante violentas. No fueron muertes accidentales, estos tipos fueron arrojados desde la planta alta por alguien o por algo. El padre de la niña, empeñado en terminar la casa, no cesó la construcción pese a las tragedias, pese a estas dos muertes. Él no paró con la construcción y ordenó que se siguiera. Un día, ya después de la muerte de estos dos albañiles, llevó a su hija para mostrarle lo avanzado que estaba la construcción. En un descuido, la niña estaba paseando por la casa y llegó, a bordo de su silla de ruedas, al piso más alto de la edificación. Recuerda que esta casa era singular porque no contaba con escaleras, sino con rampas para que la niña pudiera desplazarse con libertad a pesar de la silla de ruedas. Ni el padre, ni los albañiles, ni nosotros sabemos lo que la niña vio arriba en ese momento cuando subió, cuando se alejó de todos. Pero desde donde estaban el padre y los trabajadores en la planta baja, se escuchó el deslice de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad, lo que produjo que la niña saliera volando por una de las ventanas y muriera. Esta es la tercera y la más trágica muerte ocurrida en la casa de los cilindros, porque se trataba de una niña inocente, que literalmente esa casa estaba siendo construida o remodelada más bien de esa forma por ella, una niña muy pequeña que además sufría de esta parálisis que no le permitía caminar, y esta cosa, sea lo que sea, según la leyenda, la aventó su silla de ruedas por la rampa a una gran velocidad, seguramente iba de bajada, había una ventana, como suele haber normalmente ventanas en las escaleras, y pues salió volando por la ventana y falleció. Perdió la vida debido a que era una niña muy pequeña y quién sabe de cuántos metros habrá caído, pero es una casa bastante grande. Si quieres ir a ver las fotos que dejé ahí en Instagram y en Facebook, da clic aquí en el link que está abajo en la descripción de YouTube, o abre una pestaña aledaña y búscame en Instagram como @GrimorioDeRix, y ahí vas a ver las fotos de la casa. Vas a ver que pues era una casa, quizá no un castillo, pero bastante grande, bastante alta. Obviamente la niña falleció. Días más tarde del fallecimiento de la pequeña, el papá se quitó la vida en el mismo lugar, o sea, se quitó la vida en la casa, que estaba pues prácticamente en obra negra, o a lo mejor ya más construida, pero seguía siendo inhabitable la casa. Estaba a medio construir, y el padre, en vez de quitarse la vida en la casa donde estuvieran viviendo en aquel momento, decidió quitarse la vida, tomó su propia vida en la casa de los cilindros.
Por más de 40 años, la casa estuvo deshabitada e inconclusa. Te repito, jamás terminaron de construir, jamás terminaron esta remodelación que estaban haciendo para esta niña. Fue hasta el 2016 que una firma de arquitectos compró el lugar y comenzaron a trabajar en su remodelación. A partir de ahí yo ya no sé qué pasa, yo no conozco Monterrey, pero si tú eres de Monterrey, si hay alguno de los hijos de la noche que es de Monterrey o que viva en Monterrey, por favor déjenme saber en qué estado se encuentra esta casa de los cilindros y si conoces a alguien que haya estado dentro de ella. ¿Qué será lo que habitaba esa enigmática edificación que prometía ser el castillo de los sueños de una pequeña princesa y terminó siendo un cementerio que no solo vio perecer a numerosas personas, sino que al parecer se encargó de aprisionar sus almas después de que terminó con ellos? Porque es algo que se dice que cuando las personas mueren de causas violentas o causas inesperadas, como estos dos albañiles que estaban trabajando. Imagínense ir a trabajar y ser albañil es uno de los trabajos más peligrosos, al menos aquí en México, porque no siempre se cuentan con las mejores medidas de seguridad y hay muchos videos y ha habido muchos casos de albañiles que mueren en algún accidente mientras están trabajando en su día a día. Los albañiles son personas normales que se despiden de sus familias antes de ir a trabajar. Imagínate que te vas a trabajar y tienes un accidente, y en este caso no fue un accidente, sino que te avientan de una ventana o de un segundo piso y mueres debido al golpe. Imagina eso, e imagina una pequeña niña que estaba ilusionada de por fin que tener un poco de normalidad en su vida a pesar de su condición pues de parálisis, y que haya muerto de esta manera. Imagínate también el padre lo que sintió. Estaba gastando quizá todos sus ahorros para pues darle una vida lo más normal posible a su hija, por lo menos dentro de la casa, dentro de su hogar, que la niña pudiera sentirse bien, y termina pues muriendo de una manera bastante trágica. Es entendible que haya hecho lo que haya hecho este hombre, y pues lo más probable, tomando en cuenta esta teoría, esta hipótesis de la parapsicología, de que cuando una persona muere de manera violenta o inesperada, su alma o su espíritu se queda anclada, se queda atorada en el lugar en el que murió, como digo yo siempre, como describo yo el fenómeno de los fantasmas, como una cicatriz en el tiempo, una cicatriz en el espacio y tiempo que está condenada a repetirse una y otra vez. Así que seguramente, por lo menos que sepamos, las almas de estos dos albañiles, de la niña y del padre que se quitó la vida en esta casa de los cilindros, lo más probable es que sigan ahí atrapadas junto con esta entidad que no sabemos qué es. Nadie nunca pudo describir ni ver, bueno, más bien sí vieron, pero nadie pudo describir a esta criatura, porque los que la vieron físicamente, lo más probable que eran los dos albañiles y la niña, terminaron muriendo casi inmediatamente después de verlo, si es que lo lograron ver. Así que nadie sabe, al menos con vida, nadie sabe cómo luce o qué fue lo que habitaba en esta casa. Así que, pero bueno, saben, normalmente es muy común aquí en México que las personas, sobre todo adolescentes, se vayan y se brinquen a las casas que están abandonadas, sobre todo si es una casa tan famosa como la casa de los cilindros. Así que te repito, si hay alguien en Monterrey en la audiencia y sabe algo, le contaron algo sobre esta historia, por favor déjalo abajo en los comentarios, o si es una historia larga, por favor házmela llegar a mi correo electrónico. Y es que sí, también ser albañil es uno de los trabajos más peligrosos, al menos aquí en México y seguramente en todo el mundo, pero también debe ser bastante interesante. Aquí rápida, antes de pasar a la siguiente leyenda, porque tiene algo que ver, te cuento rápidamente algo que ocurrió aquí en la casa donde yo estoy viviendo, donde estoy grabando esto actualmente. Yo llevo 10 años justamente viviendo aquí. Este diciembre se cumple, no, de hecho ya cumplí 10 años en diciembre del 2020 viviendo aquí con mi familia. Yo llegué aquí de 13 años, casi de 13 años, a semanas de cumplir 13 años. Y esta casa la remodelaron pues casi al 100%. Era una casa completamente diferente, y los albañiles que se encargaron de la obra nos contaban, porque hicieron amistad con mi papá y un poco conmigo, que ya estaba un poco más grande, yo estaba en la secundaria. Nos llegaron a contar que pues ellos tuvieron que llegar a dormir aquí porque ellos vivían muy lejos, entonces para que les diera tiempo de trabajar y de terminar en la fecha que estaba establecida en el contrato, tenían que dormir aquí muchas veces, muchos de ellos. Y ellos cuentan que en la planta baja, donde ahora es el estudio, donde de repente me ven transmitir algunos directos, dicen que en ese cuarto, en una de las paredes, se marcaba la silueta de una mujer, y que ellos llegaron a ver en la madrugada, cuando la casa estaba en obra negra. Imagínense qué aterrador, a mitad de la noche, cuando estaba en obra negra, llegaron a ver una mujer caminando por la casa. Y es que la señora que vivió aquí falleció aquí. La última señora que vivió antes de nosotros era una anciana que había vivido aquí prácticamente toda su vida y falleció aquí en la casa. Entonces, bueno,
Es una historia bastante curiosa. Nosotros nunca la llegamos a ver. Sí llegué a ver yo la casa en obra negra y sí era bastante terrorífica, y eso que yo la vi de día, a plena luz del día. Pero imagínate estos albañiles durmiendo aquí. Es una casa helada. Vean cómo estoy yo. Estamos aquí en verano. En México es verano y vean cómo estoy vestido con sudadera y no tengo calor en lo absoluto. Es una casa muy fría. Ahora imagínate, ellos la estaban remodelando por ahí de otoño. Justamente por estas fechas yo creo que empezaron. Imagínate ver la mancha, que aparte dicen que por más que la limpiaban no se quitaba esta mancha, y que poco a poco, día tras día, iba adquiriendo más forma de señora, literal los rasgos y todo. Y aparte veían a esta señora caminando por la casa en la madrugada, en la oscuridad. Imagínate. Digo, ya cuando llegamos nosotros aquí, mi madre ella sí es católica, a diferencia de mí, y trajo a no era un sacerdote, pero era un practicante de una variante del catolicismo, no sé cómo llamarlo, no era santerismo, porque la santería es otra cosa completamente diferente, pero bueno, el punto es que mi mamá conocía a este hombre, un tipo joven, un amigo de la familia también, que se dedicaba pues a estas especie de limpias, que no era brujería, era algo entre brujería y algo entre catolicismo, era algo ahí entre esos dos prácticas. Hicieron una limpia y a mí nunca me ha tocado ver nada en esta casa más que el fantasma de mi perra en algún momento, después de que ella falleció en 2013, y en 2 ocasiones, creo que 3, me ha tocado ver su fantasma, el fantasma de mi perra, la que tenía antes de Valkyria, que algunos de ustedes conocen por fotos que subió. Pero bueno, esa es una pequeña historia que me ocurrió a mí, que ocurrió aquí en esta casa donde yo estoy grabando actualmente, en este momento. Pero bueno, hablando de albañiles, pasando a nuestra segunda leyenda de esta velada, hablemos de una leyenda que muchos de ustedes me habían estado pidiendo. Una leyenda que es muy conocida en México, sobre todo en la Ciudad de México y sus alrededores, que no se sabe si es verdad o no, pero conociendo lo supersticiosa que es la gente de aquí de México, no dudo que sí haya habido casos reales. Y estoy hablando de esta leyenda que afirma que cada vez que se construye una edificación grande, el arquitecto o a veces el maestro de albañiles ofrece en sacrificio, por así decirlo, a uno o varios albañiles, a los cuales empareda o entierra vivos en cemento, según se dice, para que los cimientos de la edificación sean sólidos y no se venga abajo con el paso del tiempo o con un temblor, que son muy comunes aquí en la Ciudad de México. Ahorita te voy a explicar más o menos, a grosso modo, bueno, si eres de otros países, no sé si en otros países se cuente, en otros países de Latinoamérica, pero aquí, ahorita vamos a entrar a detalle con esta leyenda, pero se dice, sobre todo entre los albañiles y la gente que se dedica a esto, los arquitectos y demás, está este mito urbano que dice que para que un edificio o una casa o un puente, sobre todo los puentes, no se caigan aquí en México, lo que hacen y lo que se cree es que los albañiles, siempre hay 1 o 2 albañiles que desaparecen en las obras. Eso es una cifra real. No sé por qué, digo, puede ser que también alguno de estos hombres, no sé, sea alcohólico, lo que sea, y dejen de venir a trabajar y nada más, y nadie sabe de ellos. O sea, no murieron, simplemente dejaron de ir a trabajar. Pero hay muchos otros casos que las personas son reportadas como desaparecidas, estos albañiles. Se cree que esto es porque el arquitecto o el maestro albañil entierra o empareda a 1 o más albañiles, dependiendo del tamaño de la edificación, vivos en cemento dentro de las paredes o bajo tierra, bajo el suelo, para que no se caiga el edificio. Y ahorita vamos a entrar a detalles por qué hacen esto, por qué se cree esto. Quizá hayas observado que en estos días de muertos, cuando llega el día de muertos en noviembre, son colocadas flores de cempasúchil en algunos puentes de la ciudad poblana, hablando de Puebla, un estado muy cercano a la Ciudad de México, o de las carreteras del estado. La flor de cempasúchil, para los que no sean de México, es una flor naranja, que de hecho estamos a semanas de que las empiecen a poner aquí en Reforma, por donde yo vivo. Esta flor naranja, según la tradición mexica, se ponen en las ofrendas de muertos, porque estas naranjas son de un color naranja, estas flores, perdón, son de un color naranja muy vivo, que según la leyenda fungen como una especie de antorcha, iluminan el camino de los muertos que llegan al mundo de los vivos, como se ve en Coco. En Coco el suelo de esta tierra de los muertos está hecho de flor de cempasúchil. Esa es la flor de cempasúchil. Y tanto en Puebla como en el Estado de México como en la Ciudad de México, en fechas circundantes al Día de Muertos, es decir, ya por ahí de Halloween y el 1 y el 2 de noviembre, se dejan estas flores naranjas de cempasúchil o cruces, a veces en estos puentes. No crean que necesariamente alguien murió ahí en últimos tiempos, en algún accidente o algo así, sino que podría tratarse de una ofrenda para algún emparedado, es decir, gente que fue enterrada viva para supuestamente, según esta superstición, soportar el peso de un puente o de alguna construcción y evitar que ésta cayera.
Los emparedados, como se conocen aquí en México, son una leyenda urbana de la que se habla poco relativamente. Estuvo muy de moda cuando el internet empezó a florecer, o al menos YouTube, que empezaron a florecer varios canales de terror. Esta era una de las leyendas que más se contaba, al menos aquí en Latinoamérica, la de estos albañiles o personas, porque vamos a ver que no siempre son albañiles. A veces hay personas designadas a buscar gente de la calle o gente desprevenida para hacerlos estos sacrificios, para enterrarlos en cemento, ya sea dentro de una pared o bajo el suelo en alguna edificación que esté en obra negra, que se esté construyendo. Esta práctica ritual de hecho no es tan nueva. De acuerdo con Max Shane, en el artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, publicado en el Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más grande de aquí de México, el autor señala que los niños han sido emparedados desde el tiempo de Jericó. Jericó, si no me equivoco, es una ciudad en Medio Oriente que tiene algo que ver con la Biblia, en una época que data de 7000 años antes de nuestra era y hasta el siglo XIX en Alemania, para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y puentes, según esta superstición, obviamente para nada basada en hechos científicos. O sea, si analizamos un poquito, buscamos la conexión entre estos relatos de Jericó y de Alemania, que van desde 7000 años antes de nuestra era hasta el siglo XIX, si nos ponemos a indagar y a buscar la conexión con nuestro país, podría ser que esta sería una práctica traída por los españoles tras la conquista, pero pues quién sabe, esa es una teoría, porque aquí en México mataban a la gente porque creían que si no lo hacían, el sol se iba a apagar. Así que el emparedamiento de las personas pudo haber sido una práctica de los mexicas o de algún otro pueblo prehispánico. La verdad es que ahí sí no sabemos, simplemente son puras conjeturas. Bien pudieron haber sido los españoles quienes trajeron esta superstición, o también pudieron haber sido los aztecas que ya contaban con ella. Cuéntenme, déjenme en los comentarios si en alguna otra ciudad de aquí de Latinoamérica se tiene este mito, se tiene esta leyenda, porque encontré hace poco un relato bastante macabroso que descubrieron aquí en el Templo Mayor, en el centro histórico de la Ciudad de México, que ahorita está muy en auge por el gobierno actual, que está pues disfrazando su mediocridad y su mal gobierno con algunas obras ahí medio ridículas que están haciendo en el centro. Se descubrió hace poco una especie como de pared, como una especie de pozo cuyas paredes están construidas o estaban construidas por cráneos humanos, y este pozo estaba bajo tierra. Los españoles lo enterraron, como muchas cosas que enterraron ahí en el centro histórico sobre las que construyeron las edificaciones. Si ustedes llegan a venir aquí a la Ciudad de México y viajan al centro histórico, parece España. Las construcciones son pues las primeras construcciones españolas que se hicieron aquí en el centro histórico actualmente, en el Zócalo y todo esto. En el tiempo de los mexicas era la zona más importante, tanto política como religiosamente. Entonces los españoles, al llegar aquí, enterraron literalmente los templos aztecas y edificaron encima las iglesias católicas y muchos otros edificios que hasta la fecha están ahí. En verdad, si ustedes viajan si vengan aquí a México y viajan al centro, el centro histórico parece España en todo su esplendor, por esto mismo. Y en muchas crónicas, en muchos relatos, Cortés y muchos otros cronistas españoles mencionan una especie de pozo que estaba, las paredes eran cráneos humanos, o sea, no eran piedras talladas en forma de cráneos, eran cráneos de verdad que los aztecas habían apilado a manera de haber hecho, sí, un pozo, o sea, era un pozo tal cual. Y durante años se creyó que esto era una leyenda que los españoles habían escrito pues porque se habían espantado o algo así, porque la verdad es que sí era bastante salvaje pues el arte y muchas de las cosas que hacían los aztecas. Usaban los huesos como herramientas y demás para hacer edificaciones y todo esto, y no solo los aztecas, muchos pueblos aledaños de la zona de la meseta de México usaban los cráneos y los huesos humanos como edificación, porque la visión que se tenía aquí era completamente diferente. Pero bueno, el punto es que mucho tiempo se creyó que esto era una leyenda, o que ya se había perdido este pozo hecho de cráneos humanos, y fue descubierto, fue encontrado hace muy poco en la zona la zona centro de la Ciudad de México. Así que, como ves, no fueron, o sea, no sabemos si fueron los españoles o los aztecas los que empiezan con esta superstición de que se tiene que enterrar vivo a alguien para que un edificio no se caiga. Está 50-50. Bien pudieron haber sido los españoles influenciados por Alemania, por ejemplo, por otros países de Europa, o bien pudieron haber sido los aztecas, pues con su modo muy particular y sádico de ver la vida antes de la conquista.
En México no hay más información documental sobre el tema más allá de los hallazgos arqueológicos hechos en diferentes conventos religiosos, como el convento de Santa Rosa en el centro histórico de la ciudad de Puebla, que te digo está muy cerca de la Ciudad de México, donde han sido encontrados restos de monjas. O sea, en este convento se encontraron restos de monjas. No sé, no encontré fotos de este suceso, pero puede haber que sí, que se haya tratado de esta superstición, que hayan enterrado vivas a estas monjas para que no se cayera la edificación, o también pudo ser algo similar a lo que se descubrió hace poco en Canadá, si no me equivoco, que fue no me acuerdo bien la noticia, pero estuvo muy en auge hace un par de meses, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en Canadá, pero que encontraron en los restos de lo que había sido un orfanato en la antigüedad, en el siglo XIX, si no me equivoco, encontraron los restos de varios niños indígenas, lo que indicaba un genocidio. Entonces pudo haber sido cualquiera de estas dos cosas. Puede que hayan aniquilado a estas monjas por alguna razón y hayan escondido sus restos debajo de este ahora convento de Santa Rosa en Puebla, o puede ser que se haya tratado de emparedamientos, de sacrificios humanos para que no se cayera. Pero la tradición oral de México señala que el mismísimo diablo suele aparecerse al ingeniero o al arquitecto de alguna obra para proponerle un trato. Una persona viva a cambio de que el puente o la construcción resista, y este es el origen de esta leyenda. Los albañiles y sobre todo los ingenieros y los arquitectos y las personas que viven cerca de algún puente o alguna edificación que haya sido construido en los últimos años, en los últimos 50 años, 100 años quizá, muchos dicen que se aparece un hombre de negro, muchas veces un charro negro, de día, que dicen que es el diablo, que se aparece al arquitecto o al ingeniero principal y le dice esto. Obviamente no se presenta como el diablo, pero le dice: tú ofréceme una vida, ofréceme un alma, y yo me encargo de que tu edificación se mantenga fuerte y no se caiga. Si te niegas, esto se va a caer. Según los dichos de trabajadores de albañilería, mientras no haya trato con el maligno por parte del arquitecto, la cimentación caerá una y otra vez. Entre camioneros y transportistas se cuenta que ese fue el caso de un puente de la vía Coacnopalan en Oaxaca, en los límites estatales con Puebla, entre Oaxaca y Puebla, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes entre 1993 y 1994. Sin mayor explicación, el problema en esa obra desapareció de pronto y el puente es seguro, y ahora se le conoce como el Espinazo del Diablo. Y esta leyenda es muy conocida. De hecho, yo gracias a esta leyenda gracias a la leyenda de este puente conocí la leyenda esta de que se debe emparedar supuestamente a una persona para que se mantenga firme. Esta historia yo creo que la escuché en La Mano Peluda, honestamente no recuerdo bien, pero sí, en efecto, un hombre, un charro negro, se acercó a plena luz del día con el ingeniero que estaba a cargo de la construcción de este puente entre Puebla y Oaxaca. Le dijo: dame una vida y no se cae el puente, pero niégala y el puente se va a caer. El ingeniero se negó, creyendo que era algún loco o que era algún delincuente, porque aquí en México pues la delincuencia no es algo nuevo, y en los años 90 ya estaba. La delincuencia a altos niveles como se encuentra ahorita comienza a finales de los años 70. En México en los 90 estaba bastante feo ya, no como ahorita, pero ya estaba bastante feo. Y pues él se niega, y este hombre, el charro negro, se va. No la hizo de pedo, no sacó el arma, nada. Simplemente dijo ok, se subió a su caballo y se fue. Pero el problema fue que el puente se caía y se caía y se caía y se caía, y de repente dejó de caerse. Se cree porque el ingeniero terminó haciendo el trato con este hombre, con este charro negro, que era el diablo, y seguramente emparedaron o enterraron vivo a una o a más personas, y por eso este puente ya no se cayó, este puente que todavía existe. Esa es la leyenda. Y no solo es en puentes, es en muchos edificios. Se dice que muchos edificios, sobre todo antiguos, y creo que también en Estados Unidos, si no mal recuerdo, hay muchos, se cree, es una leyenda, un mito urbano, que hay cuerpos, restos humanos entre las paredes y debajo del suelo de varias edificaciones, porque por esta superstición de que debían enterrar vivo a algún albañil. Otra leyenda urbana de Puebla sobre emparedados es la siguiente. Durante la década de los 60, o sea, 30 años antes de lo que te acabo de contar de este puente, se dice que en los barrios de La Luz y Analco, Los Remedios, Xanentla y El Alto, la actividad social acababa en cuanto se ocultaba el sol,
debido a que una camioneta gris asolaba esa y otras zonas de la ciudad de Puebla, recogiendo a mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes, para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. O sea, esta camioneta estaba encargada, no se sabe si ellos trabajaban para la construcción de esta autopista Puebla-Orizaba o si eran mercenarios y estaban prestando sus servicios, vendiendo sus servicios, pues recogiendo gente, robando gente de las calles, indigentes, niños y mujeres que estuvieran desprevenidos en la noche para llevarlos a que los enterraran vivos literalmente en la construcción de esta autopista, de esta carretera. Eso es algo bastante oscuro, que bueno, hay varias leyendas urbanas así de este estilo aquí en México, pero bueno, este es de los años 60, es bastante curioso. Hay otro caso singular, que es el del Puente de México sobre el río Atoyac, en la antigua carretera federal a México, y actualmente pasó obligado para tener acceso a la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Se dice que en la construcción de este puente se enterraron a 2 personas para garantizar la solidez de la obra. Y quienes han escuchado a estos supuestos emparedados de esas personas que fueron ahí enterradas vivas, aseguran que se trataba de 2 compadres, los cuales fueron enterrados vivos en este puente cuando estaban borrachos, regresaban de una tertulia y los tomaron. O sea, ellos pasaron en el momento equivocado, por el lugar equivocado, en el momento equivocado, según la leyenda, quizá por los encargados, por los albañiles encargados de esta obra, y los enterraron vivos. Pues ellos venían borrachos, no pudieron hacer mucho y los enterraron vivos. Y cuentan que por las noches, cuando alguna tormenta provoca la crecida del río, se les oye gritar: agárrate fuerte, compadre, que nos está llevando la corriente. O sea, se dice que sus espíritus, sus almas en pena, todavía se encuentran, la de estos 2 borrachitos, de estos compadres, se encuentra ahí cerca sobre el río Atoyac. O sea que probablemente sus cuerpos se los llevó el río, o yo qué sé, los enterraron vivos y el río se los terminó llevando, y así murieron probablemente. A lo mejor se imaginan eso, que hayan sobrevivido al entierro vivos, y como el río pasaba por debajo de la autopista, el río los haya salvado pero hayan muerto ahogados. Eso hubiera estado bastante terrorífico. Y tomando en cuenta esta hipótesis que te mencioné hace rato, de que las almas quedan ancladas si es que tuvieron alguna muerte prematura o violenta, pues tiene todo el sentido, ¿no? Yo no conozco, ni siquiera me suena esta zona del río de Atoyac, pero quizá en algún momento me dé una vuelta por ahí. Si alguno conoce esta zona o vive por ahí, por favor déjenos en los comentarios si es que conocen esta leyenda y si en alguna ocasión los han llegado a escuchar a estos dos compadres que fueron ahí enterrados. Pero aquí en la Ciudad de México hay un relato muy conocido entre los chilangos relacionado con este mito o creencia popular. Y lo más aterrador es que se dice que hay decenas de albañiles, si no es que cientos, enterrados debajo de uno de los recintos más visitados al año por los mexicanos, o sea, el Estadio Azteca. Dicen, el mito urbano dice que para levantar semejantes columnas que sostienen al Estadio Azteca, este fue bautizado con sangre cuando comenzó a erigirse como la nueva joya de la arquitectura mexicana a mediados del siglo XX. No es que ahí se haya presenciado un sacrificio humano como en tiempos prehispánicos, pero albañiles y habitantes de Tlalpan afirman que en los cimientos varias personas fueron enterradas vivas para bendecir la obra. Mario, un albañil de 23 años, es uno de los que ha escuchado este relato. Dice que fue de las primeras historias que le contó su padre, que también era albañil, cuando dejaron atrás San Felipe del Progreso en el Estado de México, para trabajar en construcciones por la zona de Santa Fe, Interlomas y Tecamachalco. Y es que, a pesar de que no lo cree del todo, asegura que en la mayoría de los edificios que vio construir desde adentro como albañil, supo de al menos un muerto en cada una de ellas. A ninguno lo conocía personalmente, a lo mucho los ubicaba de habladurías porque, sobre todo, si te fijas, eran puras construcciones grandes. Quizá en las construcciones que están remodelando una casa o algo por el estilo, los albañiles se conocen entre sí, pero cuando son albañiles que están trabajando en algún edificio, en una obra mucho más grande, es más difícil que se conozcan entre todos porque son muchas personas trabajando ahí. Pero el hecho de saber que una persona había muerto o desaparecido en el lugar donde él estaba trabajando le erizaba la piel, y con razón. Este albañil tiene 23 años, es de mi edad, es un tipo bastante joven, y ya le tocó saber de varios muertos, de un muerto respectivamente, en todos los lugares en los que ha trabajado a sus 23 años como albañil. Según le narró su padre, por orden directa de los arquitectos Pedro Ramírez y Rafael Mijares,
varios albañiles y ayudantes de albañiles fueron enterrados vivos en las fosas que dieron lugar a las columnas del Coloso de Santa Úrsula. Para los que me escuchen o me estén viendo de otro país, el Estadio Azteca es el estadio más importante de la Ciudad de México, donde normalmente suelen llevarse a cabo los partidos de la selección mexicana, donde juega el América, que es el equipo de aquí, el equipo chilango. A veces llegan a jugar los Pumas, que ellos tienen su propio estadio, que es el estadio universitario, el estadio de la UNAM, pero el Estadio Azteca es el más grande, si no me equivoco, y el más importante culturalmente. Sí, se han ido construyendo otros estadios y otras arenas más modernas en la Ciudad de México en los últimos años, pero el Estadio Azteca es el estadio por excelencia aquí en la Ciudad de México. Y yo no conocía esta leyenda de que supuestamente en ese lugar en donde van cientos o miles de personas, casi una vez a la semana, cada vez que hay partidos allá, pues hay enterrados decenas, si no es que cientos de albañiles en las columnas para que sostuviera y no se fuera a caer este lugar. Los arquitectos acudieron a este pacto con el diablo, supuestamente muy conocido en el gremio, a fin de que su obra se mantuviese firme durante décadas, tal como ha sucedido con el Azteca, que nunca se ha caído. Aquí en México ya hemos tenido 3 terremotos fuertes, uno en los años 50, si no me equivoco, en donde se cayó el Ángel de la Independencia, se le cayó la cabeza. El Ángel de la Independencia es nuestra estatua de la libertad de aquí de la Ciudad de México, es lo más emblemático, es de oro puro, y se cayó en los años 50 en este terremoto. Luego ocurrió el del 85, que fue el más devastador de la historia de México, y luego el mismo día, ese fue el 19 de septiembre del 85, el 19 de septiembre del 2017 nos tocó, ese me tocó a mí, ese sí lo viví, un terremoto casi igual de fuerte que ese del 85, y los 3 han sido muy, muy fuertes. Sobre todo el Estadio Azteca le tocó vivir 2 de estos 3 terremotos y está como nuevo, está como si nada. Entonces, bueno, que cada quien crea lo que quiera creer al respecto. Son muchos los albañiles y arquitectos que hablan de este mito urbano, de que hay muchos albañiles ahí enterrados, que fueron enterrados vivos en el Coloso de Santa Úrsula, como se conoce al Estadio Azteca. Al ser gente de escasos recursos, la elegida, entre comillas, estos albañiles para reforzar los cimientos, nadie se preocuparía por ellos ni reclamaría su desaparición. Y en caso de que lo hicieran, pues México es un país sumamente con muchas fallas políticas y sociales, y cuando se desaparece o se pierde o le pasa algo a una persona de mucho dinero o a un famoso, las autoridades mueven cielo, mar y tierra y encuentran a los delincuentes en cuestión de horas. Pero cuando le pasa a una persona normal, o peor aún a una persona de escasos recursos como lo son los albañiles, no se hace nada y los delincuentes quedan en completa impunidad. Aparte, si el Estadio Azteca le iba a traer tanto dinero al Estado, es decir, al Estado mexicano, a la Ciudad de México, por el turismo y por todo el dinero que iba a generar y que ha generado durante décadas, probablemente, si nos ponemos supersticiosos, pues no iban a hacer nada, no iban a detener la construcción por la desaparición de estos hombres, ¿no? Así que puede ser, o sea, en el México en el que vivo, les puedo decir, los que nos escuchen de otros países, que es completamente plausible que haya ocurrido esto, que hayan echado a estos albañiles que iban a trabajar, que los hayan echado vivos ahí a las fosas, a donde iban a poner las columnas del estadio. Y a lo mejor sí hubo denuncias por parte de sus familiares, pero no se hizo nada. Es lo más probable. Sí es completamente creíble esta parte, desgraciadamente. Esa fue la historia que su padre le contó a este hombre Mario, a este albañil de 23 años, pero escuchó muchas otras versiones por parte de sus colegas albañiles. Como que fue en realidad un grupo de albañiles el que organizó los sacrificios para proteger la edificación, que fueron puros hombres los sacrificados, o que solo murió una persona y por las noches su alma vaga en los alrededores del estadio. Eso también es creíble. También puede ser que los arquitectos y los ingenieros no crean en esto. Es muy probable también. Yo, conociendo varias de estas personas, hay muchos que no son ni siquiera católicos, así que mucho menos creerían en estas supersticiones. Pero hay muchos albañiles, la mayoría de albañiles son católicos, sobre todo guadalupanos, y creerían quizá, ahí estamos generalizando mucho, pero puede ser que ellos hayan sido los encargados de llevar a cabo esta superstición, ¿no? Si era una leyenda que viene de hace siglos aquí en México, tiene sentido que hayan llevado a cabo por superstición. En vez de prender una veladora, les dio por enterrar vivos a estos tipos. Puede ser también. Y el hecho de que hayan sido puros hombres también tiene sentido, porque es bien sabido que en México la gran mayoría, yo diría que más del 90% de albañiles son hombres, no mujeres. Sí hay algunas mujeres albañiles, pero normalmente son delegadas.
a que les pongan a que las pongan a barrer o cosas así. Normalmente no se encargan de las ¿cómo llamarlo? De las actividades duras o pesadas como cargar los cementos y todo eso. Y es muy muy raro ver una mujer albañil, así que también tiene sentido que hayan sido puros hombres los que hayan arrojado aquí a las fosas. Cuestionada sobre la validez de este mito urbano, la arquitecta graduada de la UVM, la Universidad del Valle de México, Miriam Noceda, contó a Letra Roja que efectivamente hay una leyenda muy conocida entre sus colegas, la cual dice que es, y cito, de buena suerte que un albañil se muera durante la obra. Normalmente, si nadie va a preguntar por ellos, los entierran ahí en la misma obra, bajo el cemento, y se quedan ahí. O sea, ese es otro mito, que si alguien muere en la obra, no lo reportan, sino que lo entierran ahí en el lugar del trabajo, le echan el cemento encima y terminan de construir encima del cuerpo. La también docente, esta arquitecta, explicó que también es común que desaparezcan a los albañiles muertos en las obras para no meterse en problemas con las autoridades y que les clausuren la construcción, lo cual bien pudo haber ocurrido en el Estadio Azteca, porque te digo, si era una construcción del Estado, del gobierno, que les iba a traer tanto dinero, pues no les convenía que detuvieran el proceso de la construcción solo porque habían muerto unos cuantos, ¿no? Es completamente plausible, y sobre todo en obras grandes y en obras sobre todo del gobierno o de personas de mucho dinero, que aunque sean obras privadas, tienen conexiones con gente en el gobierno y pueden salirse con la suya en este sentido. Sin embargo, esta mujer descarta que estos muertos, estos emparedados, sean hechos emparedados por órdenes de algún arquitecto. Ella dice, según esta arquitecta, que suelen ser los mismos albañiles los que llevan a cabo este acto, este ritual bastante primitivo. Según explica, si bien enterrar a una persona entre la mezcla de cemento no implicaría un reto, técnicamente hablando, sería una decisión bastante arriesgada. Una en la que tal vez ningún pacto con Satán ayudaría a remediar las cosas. Y aquí te voy a citar algo textualmente que dice esta mujer. Te lo pongo así. Si todos los edificios tuvieran muertos debajo de ellos, muchos ya habrían colapsado, porque los cuerpos se descomponen y generan huecos que, en todo caso, debilitarían la estructura, más en una ciudad como esta. Te repito, México, estamos en una zona telúrica donde tiembla literal todos los días y hay veces en las que tiembla mucho más fuerte, pero aparte la Ciudad de México en específico tuvieron la brillante idea, los aztecas, de construirla encima de un lago, por eso es que tiembla tanto. Y de nuevo, sacando a colación el centro histórico, si viajas al centro histórico, sobre todo la catedral, pero muchos edificios están inclinados porque está construido la Ciudad de México sobre un lago, por eso hay tantos problemas de estabilidad del terreno, porque estamos encima del agua, literalmente. Entonces, pues bueno, aquí lo que dice esta mujer es que científicamente, a pesar de lo que diga la leyenda, científicamente enterrar estos cuerpos que estaban vivos debajo de las edificaciones sería contraproducente, y ya hubiera una explicación sobrenatural o no, si quitamos de la ecuación al diablo y este pacto, es bastante poco probable que esté hecho, porque los edificios ya muchos habrían caído, y tiene sentido, digo, si fueran varios cuerpos, porque digo, sin ser arquitecto, supongo que si echas un solo cuerpo a los fundamentos o alguna columna de algún lugar, pues no afectaría mucho, pero si ya echas decenas, como se dice que se echaron en el Estadio Azteca, pues ahí ya sería más improbable. Sería más improbable que pues que se mantuviera en pie la edificación al estar construida literalmente sobre cuerpos, sobre cadáveres, que obviamente se descompondrían con el paso del tiempo. Esto es lo que dice esta arquitecta en una entrevista hecha para el portal de Hola Atizapán, para un artículo sobre este tema que lo usé para investigar sobre esta leyenda de los supuestos albañiles que fueron enterrados vivos en el Estadio Azteca. Le hicieron una entrevista, un reportaje, este periódico de Hola Atizapán, o este portal de internet, y le hicieron una entrevista a ella como experta sobre su opinión. Y bueno, ella dice esto y creo que tiene sentido. La leyenda no tiene mucho sentido, o sea, no tiene una explicación científica, porque podría ser que algunos creyeran que es una leyenda, que el diablo dice que si le dan la vida de alguien va a mantener fuerte la edificación, pero que podría ser que tuviera alguna explicación lógica, y que a lo mejor un cadáver tuviera ciertas propiedades para solidificar un edificio, el cemento y demás, y no es así. Al contrario, según esta arquitecta graduada por la UVM, si echaras un cadáver a los cimientos de un edificio, comenzaría a descomponerse, y lejos de solidificar la edificación, más bien la haría más
más endeble, y aquí en México que tiembla tanto y que el terreno es tan inestable, pues ya se hubieran caído la mayoría de estos edificios. Así que podemos tomar esto, seguramente sí se llevaron a cabo estos actos primitivos, te repito, de emparedar y enterrar vivas a las personas para que se mantuviera en pie una edificación, pero no tiene ningún sentido, para mí. ¿Ok? Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué creen sobre este mito? ¿Que en verdad haya cuerpos de albañiles e indigentes debajo de muchas edificaciones mexicanas? ¿O creen que sean solo cuentos y habladurías? Porque esa es otra. Podría ser que mucha gente lo dice, pero que nadie lo ha hecho. Esa es otra opción. ¿Sabes o te han contado algo al respecto? ¿Tienes algún familiar que sea albañil y que sepa algo al respecto, o algún amigo, o tú mismo si eres albañil? Por favor, déjanoslo aquí abajo en los comentarios de YouTube. Vamos rápidamente al primer corte del programa, queridos amigos, y regresaremos para escuchar dos relatos que me envió mi amigo y suscriptor César Torres, que nos habían quedado pendientes en el episodio de hace 2 semanas, si no me equivoco. En el del efecto Mandela escuchamos uno de los 3 relatos que me envió este amigo, pero nos quedaron pendientes 2, así que en el segundo bloque vamos a estar escuchando estos 2 relatos, uno relativo a un ave de trueno, el otro no me acuerdo, pero lo vamos a estar escuchando en el segundo bloque. Así que aprovecha la cortinilla para poner pausa, ir al baño, ir por más botana, ir por un cigarrito, ir a comprar mi novela Demonios de Luna Llena a Amazon, o lo que tú quieras. Así que vamos rápido al corte y regresamos al segundo bloque de el podcast del Grimorio de Rix. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast. Espero que haya sido al baño, que haya sido por más bebida o más alcohol o lo que sea que estés tomando, o por más cigarrillos, si es que eres mayor de edad, obviamente. Bienvenido de vuelta a este programa que es tu favorito de terror y de misterio. Espero que estés teniendo un muy feliz viernes. Si es que estás escuchando esto el día del estreno, se me olvidó agradecerte en el primer bloque por dejarme acompañarte en esta tarde o en esta noche de viernes que estés escuchando. Si lo estás escuchando en la mañana, ya sea que me estés escuchando en tu trabajo o haciendo tus quehaceres del día a día o en el automóvil o donde sea. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte, y te repito, si el video te está gustando, dale like, suscríbete, activa la campana de notificaciones, sígueme en mis redes sociales y te invito a que leas mi novela Demonios de Luna Llena, que puedes encontrar ya en Amazon, tanto en el formato físico, que es esta de aquí, que está muy bonita la portada. Déjame ver, ahí está, se ve mejor. Y también está en el formato ebook en la aplicación de Kindle de Amazon. En formato físico está en $9.99 y en el formato ebook está en $7.95, que son más o menos como 200 pesos mexicanos y 150 pesos mexicanos respectivamente. En fin, los links los encuentras abajo en la descripción para comprar mi novela, y a mis redes sociales y mi correo electrónico en caso de que tengas algún relato que quieras enviarme, ya sea escrito o preferiblemente en audio, para que podamos escucharlo. Y vamos a escuchar en este segundo bloque 2 relatos, 2 testimonios que me envía de viva voz este suscriptor César Torres, que te digo que ya habíamos escuchado uno de ellos en el pasado, en el episodio de hace 2 semanas sobre el efecto Mandela. Ahora vamos a escuchar otros 2 que honestamente no los escuché completos, así que los voy a escuchar ahorita con ustedes. Son 2 relatos más o menos de entre 15 y 18 minutos, así que vamos a escucharlos, ¿les parece? Pónganse cómodos y vamos a escuchar a nuestro amigo César Torres. Tengo otro tema que, por ejemplo, también lo que te comenté en el directo es lo del ave del trueno. Yo en una ocasión, también estando muy chico, recientemente me había yo cambiado de casa. En ese entonces mis hermanos, porque tengo 2, mis hermanos, que son mayores que yo, pues ya estaban en otro nivel, ¿no? Ya andaban en la universidad o ya empezaban a pensar en empezar a trabajar. Y mi papá pues trabajaba igual y pues siempre regresaba hasta muy noche. Entonces yo siempre, saliendo de la primaria, me quedaba casi solo con mi mamá, porque éramos los únicos 2 que quedábamos pues sí, con los que convivíamos, era mi mamá y yo. En una ocasión eran como la 1 de la tarde, si mal no recuerdo, recientemente había salido de la primaria, me había ido a traer, creo que estaba yo en tercero de primaria, algo así. Y recuerdo que en una ocasión íbamos caminando, ya casi llegando a nuestra casa, como que de pronto mi mamá me agarró de la mano, y yo me quedé así es muy raro que mi mamá en ese entonces me agarrara de la mano, porque siempre me agarraba de la mano nada más para cruzar de la calle, ¿no? Pero no para andar caminando así nada más normal.
Y así como me le quedé viendo, ya, ¿por qué no? Yo creo que nos íbamos a cambiar de calle de un lado a otro o algo así, o íbamos a ir a otra parte. Cabe mencionar que más o menos por donde vivo, por lo general no vive mucha gente, vive una que otra gente, pero en realidad siempre íbamos caminando solos. Y veo que como que se preocupó un poco y vi que estaba viendo hacia arriba, entonces yo también volteé y es cuando vimos un ave. Sí era un ave, pero en realidad era como un... Yo lo identifico más como un águila, pero enorme, o sea, yo creo que sí fácil andaba cargando a una persona de... Ahora sí que una persona adulta, entonces yo creo por eso mi mamá se preocupó, se asustó. Yo también me asusté porque pues, nunca había visto un ave pero tan grande y era de día. Les comento que era como la 1 de la tarde. Esa fue una experiencia que digamos tuvimos mi mamá y yo. Tengo otra historia. Bueno, esta historia, como les digo, la mayoría de las cosas me pasaron a mí. Sin embargo, esta historia me la contó mi propio abuelo. Bueno, ahorita pues ya falleció, ya hace muchos años. Pero mi abuelo nos contaba que... ¿Cómo mencionar? Bueno, es que es familiar. Bueno, es parte de la familia, ¿no? Uno de mis tíos cuenta lo que contó en la historia es que mi abuelo en ese entonces, cuando era más joven y mis papás, bueno, obviamente mis tíos y mi papá eran más jóvenes, tenían un jeep ya en ese entonces ya acabado, pero seguía funcionando. Y entonces de su casa hacia un terreno que vivían, pues siempre se iban en el jeep, porque luego iban a sembrar o iban a ver que todo estuviera bien, iban a checar el terreno, ¿no? Iban a sembrar haba, en épocas pues iban a sembrar maíz, etc. En una ocasión uno de mis tíos se quedó en la casa, ¿no? O sea, dijo, sí, yo ahorita luego los alcanzo. Y pues mi abuelo en ese entonces pues dijo, pues ni modo, te va a tocar irte caminando o en transporte público, porque pues nosotros nos vamos a ir en el jeep. Y total, se fueron, ya dejando atrás a mi tío. Llegaron al terreno y oh sorpresa, mi tío ya había llegado. Al parecer ya llevaba un rato ahí. Cabe mencionar que ese dichoso terreno en carro está aproximadamente como a 20 minutos, 25, casi la media hora. Entonces, pues digamos que eso lo sorprendió mucho, porque pues habían dejado atrás a uno de mis tíos, básicamente sin nada, sin más que otra manera que más transporte público, o en su dado caso pues caminando, ¿no? Que en ese entonces pues era mucho más viable. Cabe mencionar pues, que en ese entonces pues, no había tanto transporte público ni nada de eso. Entonces el haber llegado antes que mi propio abuelo, pues sí, digamos que sí, eso sí estuvo raro. Y de hecho incluso entre la familia se cuenta de que pues puede llegar a tener habilidades especiales este tío que les menciono, o no saben ni cómo o por qué pueden ser ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, y de hecho nadie se ha animado a preguntarle pues ciertas cosas de esa índole, ¿no? Por miedo, por lo que ustedes quieran. Entonces, sí han pasado cosas muy extrañas. Me han contado muchas historias de ese tipo, o de que se desaparece varios días y hasta después vuelve a aparecer. Entonces, pues digamos que ese es uno, digamos, cercano, que pues digamos tiene como que esa reputación de cosas, que hace cosas raras, ¿no? Incluso han llegado a decir que pues es un nahual. Aunque pues quién sabe, ¿no? La verdad nadie se ha arriesgado a preguntarle directamente, o no ha querido decirnos así en la familia qué onda. También me ha pasado una historia también, digamos que entre comillas reciente.
Cuando iba yo más o menos en la preparatoria tenía yo que irme en la madrugada para llegar temprano a las 7 de la mañana a la escuela, porque si no, pues ya no te dejan pasar. En lo que es en ese transcurso, yo siempre tenía que irme antes de que amaneciera, o sea, hablando de las 5:30, a más tardar las 6, porque si no ya no alcanzaba yo. Mi transporte, bueno, mi transcurso era de 1 hora y media o más. Entonces siempre tenía que salir aproximadamente 5:30 de mi casa. Ya saben que 5:30 pues siempre está oscuro. Yo vivo en la ciudad, bueno, en la Ciudad de México, sí. No puedo darles mi ubicación exacta, pero sin embargo puedo decirles que vivo en una zona en donde pues es la Ciudad de México, pero no está tan habitada. En ese tiempo tenía yo que salir 5:30 y diario, o sea, nunca me había pasado, digamos, que algo extraño, por así decirlo. Y en una de esas, así que saliendo de mi casa, caminando, yo para tomar el transporte público tengo que caminar aproximadamente unos, no es mucho, unos 6 minutos, 7 minutos. Pero pues obviamente es una avenida larga y como les menciono, por ahí luego no viven muchas personas, o si bien pues o salen más tarde o salen en otros horarios totalmente diferentes. Entonces yo voy bajando caminando, es sobre una avenida, yo bajo caminando. Cabe mencionar que en ese entonces todavía no había mucho alumbrado público. Ahorita ya lo pusieron más, pero en ese entonces había como que lo reglamentario, pero no iluminaba tan bien. Me voy caminando y veo que va caminando enfrente de mí un señor. Este señor, pues, digamos que iba bien, o sea, en realidad yo vi que tenía un pantalón de esos que son como resistentes, unos zapatos como de trabajo pesado, una chamarra así incluso anaranjada o amarilla, de esas que como que cubren bien el cuerpo, que son como acolchonadas. Y de hecho yo me sentí un poco más seguro porque dije, pues ya va una persona aparte de mí en la calle y pues al menos ya no voy solo, ¿no? Cabe mencionar que luego cuando voy bajando en la calle no falta el perro que está encerrado y que te ladra, ¿no? Desde afuera, desde adentro de la casa que vive. Y bueno, casi siempre que pasaba, pues me pasaba a ladrar. Luego me pasaban a ladrar algunos perros, ¿no? Pero en esta ocasión iba yo caminando con el señor y no me ladraron ni nada, pero yo me sentía un poco más seguro. Porque pues, digamos que me sentía yo acompañado, ¿no? Y más o menos en el transcurso de la mitad del camino, o sea, no fue... de esa avenida, cuando yo voy caminando voy viendo al señor y digamos que incluso como si fuese una película de terror o algo así, que el señor poco a poco se fue desvaneciendo hasta desaparecer. O sea, se fue así como que haciendo transparente hasta desaparecer. Yo he escuchado historias que luego ven fantasmas, ¿no? Que no se le ven los pies o que tienen cierto resplandor o X o Y circunstancia, ¿no? No, se veía como una persona totalmente real, normal, que iba conmigo caminando y en una de esas iba yo viendo al señor, incluso yo iba yo escuchando música. Y se desvaneció enfrente de mis ojos, o sea, más o menos de una distancia de unos 5 metros iba delante de mí. Íbamos al mismo paso, no lo podía yo alcanzar totalmente. Íbamos al mismo paso, íbamos a la misma velocidad y por lo tanto pues no le daba yo alcance, pero pues iba yo más o menos a una distancia de 5 o 6 metros. Se desvaneció enfrente de mí, me dio tanto miedo en ese momento que no sé cómo le hice, pero llegué corriendo a donde llega uno a la avenida principal, a donde pasan el transporte público, y ahí es cuando ya había un poco más de gente. Ahí es cuando pude sentirme seguro porque hasta mi corazón se aceleró. Había visto, a lo largo de mi vida he visto cosas extrañas muy muy raras.
De hecho tengo muchas, pero muchas historias. Pero en ese momento sí sentí algo raro, ¿no? Así como que, uy, ¿qué pasó? ¿Qué onda con esto? Y corrí como nunca. Y pues en ese momento pues sí sentí miedo. Otras experiencias que he tenido, por ejemplo, los déjà vu que ya había yo comentado, que que al menos me doy cuenta de que esas cosas como que ya pasaron, ¿no? O sea, un ejemplo, que esté yo hablando con una persona y que esa persona diga exactamente las mismas palabras que se supone que ya pasaron, y yo me quedo así un poco como pasmado, ¿no? Y eso, fíjense que eso me ha pasado desde siempre, desde muy pequeño hasta ahora recientemente. Cabe mencionar que recientemente ya no es tanto, pero sí me ha llegado a pasar. Antes me pasaba más, por ejemplo, en la secundaria, en la prepa y en la niñez. Ahorita me ha llegado a pasar, pero no tanto. Me ha tocado ver, digamos, cosas raras digamos, no quiero decir fantasmas o no sé, como presencias extrañas. ¿Alguna vez han escuchado de la gente sombra? Algo así me ha pasado, debido a que en algunas ocasiones, digamos que he estado solo en ciertas circunstancias, no solo en mi casa, sino también en otras partes, en donde luego me siento observado. No sé si les ha tocado, ¿no? Que cuando de pronto sienten que alguien los observa, lo voltean a ver y así como que sí alguien los está viendo, ¿no? Así me ha tocado, pero obviamente pues volteando y como que nada más de rápido ves una sombra y se desvanece. Siento esa sensación de que te están observando en ciertas circunstancias, ¿no? Y no necesita ser en la noche ni en la madrugada, ¿no? Sino que puede ser a cualquier hora, en cualquier momento. Obviamente esto no es tan frecuente, es muy esporádico. Incluso pueden llegar a pasar años en donde no pasa nada de eso, ¿no? La última historia que les puedo contar es lo de una ocasión. Recuerdo, también estaba, no, en ese entonces estaba yo en la secundaria, si mal no recuerdo. Sí, apenas había yo recién ingresado a la secundaria. En ese entonces pues yo ya llegaba solo a mi casa, y a veces mi casa pues a veces estaba deshabitada, estaba sola, porque pues era yo el primero que llegaba. Mi mamá en ese entonces tenía cosas que hacer y pues yo era el único que llegaba a la casa. En una ocasión recuerdo que estaba yo solo, llegaba yo a mi casa, incluso me quedaba yo un buen rato con mis amigos porque sabía yo que no había nadie en mi casa, y llegaba un poco más tarde. Yo veía la tele o me servía algo de comer, ya dependiendo de cómo me sintiera en el momento, pero siempre estaba solo. En una de esas ocasiones recuerdo que estaba yo viendo la tele y recuerdo que mis padres me habían avisado que iban a llegar muy muy tarde, o sea que en realidad no iban a llegar. Y mis hermanos en ese entonces también, como ya estaban en la universidad o estaban trabajando, pues debido a la diferencia de distancia, pues llegaban ya muy noche, a las 11, las 12 de la noche. Entonces en ese día precisamente me quedé casi totalmente solo yo aquí en mi casa. Entonces eran como las 10 de la noche y estaba yo viendo tele, y en una de esas escucho un grito, un alarido, una especie como de aullido, pero no era aullido, era una cosa, o sea, no sé cómo describirlo, como un grito, como un aullido, como algo así. Era algo que en realidad, incluso yo he escuchado cosas feas y la verdad es que ahorita ya lo tomo ya más normal, ya hasta se me hace normal. Pero en ese momento lo había yo escuchado, un alarido, un grito, un aullido, pero así como todo junto, ¿no? Pero se escuchó tan fuerte, pero tan fuerte que incluso me estremecí. O sea, en realidad sentí miedo, pero miedo en serio. Dicen unos, se me puso la piel de gallina. Y el grito, el sonido que les estoy mencionando,
se escuchó fácil como 30 segundos de corrido. O sea, se escuchó de corrido. Entonces fue una experiencia muy muy fuerte, porque no supe ni qué hacer. Me quedé petrificado del miedo que sentí en ese momento. Cuando dejé de escuchar el sonido, cabe mencionar que se escuchó otras 2-3 veces el mismo sonido. Yo agarré, me subí a mi habitación y me encerré. O sea, en realidad no sabía yo ni qué hacer, porque me sentía yo totalmente indefenso por escuchar ese alarido. No supe qué era, no sé si era un monstruo, si era un lobo o no sabría qué decirles. Digamos que esa ha sido mi mayor experiencia de miedo, a pesar de no poder verlo, pero sí de escucharlo. No, en realidad ni siquiera quise saber qué era. Ya he platicado con unos me han dicho que es una bruja, o a lo mejor otros me habían dicho que puede haber sido un ¿cómo le dicen? Un nahual, pudo haber sido la Llorona o algo así, porque en realidad sentí un miedo aterrador. Cabe mencionar que también como les digo, tengo muchas, pero muchas historias, demasiadas. A lo largo de mi vida he tenido historias de fantasmas, de apariciones. También alguna ocasión con mi papá también vimos, antes de cambiarnos de casa, vimos en una ocasión un ovni. Nunca habíamos visto algo así tan obvio. Habíamos visto cosas de ese tipo. Entonces, pues no sé si les haya gustado estos relatos que les preparé. Espero que lo escuches, que te guste, y pues si gustas puedes ponerlo en tu podcast, o bien tú mismo relatarlo. Son unas pocas historias, yo lo sé, pero bueno, ya va a durar mucho tiempo esta historia, este sonido. Y bueno, espero que te guste, y bueno, gracias por escuchar el audio. Muy bien, mi querido César, muchísimas gracias a ti, querido amigo, por enviarnos esta. Pensé que eran solamente 2 historias, que eran el Thunderbird y una más. La verdad es que también para mantener la sorpresa, quise escuchar el audio mientras lo escuchábamos todos juntos. Bueno, no estamos en vivo, pero déjenme bajo un poco el asiento. Quería escucharlo, quería mantener la sorpresa. No pensé que fueran tantas historias. Muchísimas gracias, querido amigo, porque fueron bastantes, muy aterradoras algunas de ellas. Hago énfasis en la primera que nos contaste, la del Thunderbird. Yo también creo que era un Thunderbird, un ave de trueno. Si no sabes qué es un ave de trueno, te dejo, si estás en YouTube, te dejo la etiqueta por aquí para que veas mi video que hice al respecto. Y si estás en Spotify o en iVoox y no has visto ese episodio que subí hace poco, por favor date una vuelta por YouTube y busca mi video sobre los Thunderbirds, o las aves de trueno, que a grosso modo son unas aves gigantes que, como dice nuestro amigo César, pueden cargar a una persona. Y de hecho hay varios testimonios registrados, sobre todo ocurridos en Estados Unidos en el siglo XX, es decir, hace no mucho tiempo, en el que 2 niños fueron levantados por una de estas aves, niños de 5 años, o sea, eran bastante grandes como para que los cargara un águila, por ejemplo, que es un ave bastante grande y que vive en los Estados Unidos. Una de estas niñas fue levantada por estas aves en la escuela, en el patio de su escuela, a la vista de todos. Hubo varios testigos, compañeros, maestros. El ave levantó a esta niña y la dejó caer de cierta altura y la niña murió del golpe. Y otro suceso, otro caso que se cree fue levantado un niño por un Thunderbird, igual en Estados Unidos. No hubo testigos, pero vieron como un niño se echó a correr siendo perseguido por esta ave gigante, y trataron de seguirlos, pero les perdieron el paso, y cuando siguieron las huellas del niño, en algún momento del suelo ya no habían huellas, y se cree que el ave se lo llevó, y probablemente se lo llevó a su nido. El nombre de Thunderbirds lo reciben estas aves criptozoológicas, es decir, desconocidas por la ciencia, que son prácticamente un mito, una leyenda, que han sido avistados por cientos, si no es que por miles de personas a lo largo de la historia, sobre todo aquí en América. También hay una versión europea
de estos Thunderbirds que reciben otro nombre, ahorita se me olvidó el nombre. El nombre de Thunderbirds es la traducción en inglés del nombre que usaban los nativos americanos para llamarlos. No me acuerdo la palabra en su lengua que ellos usaban, pero traducido al inglés sería Thunderbird o ave de trueno, porque supuestamente eran tan grandes que el ruido que emitían con sus alas se escuchaba como una tormenta. Y este es el segundo, de hecho es el segundo relato que me envían suscriptores de Thunderbirds, de avistamientos de Thunderbirds. No nos menciona la época, el año que yo recuerde. César, ¿en qué año ocurrió este avistamiento que tuvo con su madre en plena luz del día en la calle en la Ciudad de México? Pero dice que estaba pequeño y se oye joven. Quiero suponer que César es más o menos de mi edad, entre los 23 y los 25 años. Quizá esto ocurrió hace 10 años, o sea, bastante reciente. Y justamente en el video de los Thunderbirds te incluí un relato que me envió un suscriptor mío, que ocurrió ahorita en la pandemia, él me lo envió en abril, había ocurrido en marzo del 2021. Entonces fue bastante reciente, lo vio desde la azotea de un edificio, un ave bastante grande que él jamás había visto, cuyos colores no le parecieron familiares, en fin, ¿no? También hablando de César, de nuestro amigo que nos envió esta nota amablemente, están también pues esta noticia, este relato de esta especie de fantasma. Quiero creer que es un fantasma, quizá de algún albañil, hablando de albañiles o algo por el estilo, por eso traía esta ropa, o uno de estos señores que recogen la basura, puede ser, ¿no? El hecho de que también ve personas sombras, lo cual es muy común. Ya he contado igual varios relatos que me han enviado ustedes sobre seres sombra. Nuestra sanadora holística que hablamos a inicios de este año con Tara Soja nos explicó más o menos qué es un ser sombra. Un ser sombra, a grosso modo, es una entidad, una especie de fantasma de bajo astral que está atrapado entre la luz y la oscuridad, por así decirlo, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y por eso nosotros los vemos como sombras, porque no están del todo en este plano, pero tampoco están en el otro. Están, pues sí, como si estuvieran, como si fuera una hoja calca en estos cuadernos de dibujo, algo así es un ser sombra. Y en el último relato sobre este alarido que menciona nuestro amigo, yo igual creo que fue un fantasma o algo por el estilo. No nos menciona César en qué parte de la Ciudad de México vive, pero dice que es una zona poco habitada. Quiero suponer que es a las afueras, donde normalmente hay cuerpos de agua, y es en estas zonas donde usualmente se suele aparecer la Llorona y estas entidades, estas almas en pena. No creo que haya sido nahuales, porque aquí en la Ciudad de México no hay nahuales, es muy urbanizado. No creo que haya sido ninguna entidad física. Yo creo que fue un espectro, un fantasma, la Llorona o alguna otra de estas entidades. Pero bueno, muchísimas gracias, querido amigo César Torres, por enviarnos tus relatos. Ya te debía, habíamos contado, bueno, habíamos escuchado tu relato sobre el efecto Mandela, y ojalá puedas enviarnos este relato que nos mencionas sobre el ovni que viste con tu papá. Y también ustedes que nos están escuchando, por favor envíen más relatos en audio, vean cómo se vuelve algo muy interesante. También he estado pensando en escuchar algunos en algún programa en vivo, pero el problema es que no me han mandado más que este que nos envió César. Sé que Chris López, uno de los suscriptores más fieles, va a enviar uno, si no es que ya me lo mandó para cuando ustedes estén escuchando este episodio, una vivencia de su abuelita con un nahual. Entonces pues bueno, si ustedes tienen algún relato, por favor envíenlo en audio para que podamos escucharlo aquí todos juntos, ya sea en un episodio del podcast, en algún video o en algún programa en vivo. Pero bueno, queridos amigos, vamos rápidamente al segundo corte para regresar al tercer y último bloque de este programa y ya dar cierre al episodio de hoy. Así que vamos rápidamente al corte, aprovecha la cortinilla y regresamos. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta al episodio número 54, si no me equivoco, ya estarás viendo el número exacto en el título del podcast, de su podcast de terror y de misterio favorito, El Grimorio de Rix. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta ahora. Vamos ya con el último y tercer bloque. Comencemos con una leyenda que me fascina, pero que, y supongo que es porque es una leyenda urbana más actual, no hay mucha información al respecto. Ya para cerrar este último bloque, este programa, y esa leyenda de la que te hablo es de el maniquí viviente de la colonia Roma. Yo en lo personal me enteré de esta historia gracias al canal de Relatos de la Noche, que por cierto les mando un saludo a Uriel y a todos los amigos de Relatos de la Noche. Justo hoy se está tapando la estampa que me regalaron con el micrófono, pero miren, aquí traigo el termo que me mandó Uriel de regalo hace unos meses. Ahí está, para que vean. Gracias al canal de Relatos de la Noche, que también ya estuvo de invitado en el programa Uriel,
Conocí esta historia que se cuenta en la colonia Roma, que es una zona que yo frecuento bastante porque vivo cerca y mi universidad estaba ahí, entonces la verdad es que sí voy bastante para allá. Y yo no conocía esta historia hasta que lo contaron en Relatos de la Noche. Uno de los suscriptores, de hecho un par, comenzaron a enviar relatos, avistamientos de esta criatura, y poco a poco varios youtubers chilangos de terror que abordan el tema de leyendas y de relatos de suscriptores comenzaron a abordarlo también. Y no es tanto el hecho de que los youtubers de terror lo estén abordando, sino que más bien estos relatos son enviados por suscriptores, por personas que viven ahí, personas, testimonios que cuentan como avistamientos y envían estos avistamientos, estos testimonios a estos canales de terror sobre este dichoso maniquí que ronda las calles de la colonia Roma y que se ha llegado a aventurar, según algunos otros relatos que hemos escuchado, sobre todo en Relatos de la Noche, se han aventurado este maniquí hacia Reforma y hacia el centro histórico de la Ciudad de México, una vez más mencionando el centro histórico en este episodio. Este maniquí, esta leyenda, se trata de una figura humanoide que camina sin rumbo en las madrugadas por estos rumbos que te mencioné, mayormente Colonia Roma, pero llegándose a adentrar a Paseo de la Reforma, que es una zona muy turística y muy iluminada, de hecho que siempre hay movimiento sin importar a qué hora pases del día, ya sea a las 6 de la mañana, y te lo digo porque yo pasaba por ahí a esa hora para ir a la universidad caminando, o a las 11 de la noche, que también he pasado, o incluso más tarde, siempre hay movimiento, y aún así esta figura se ha hecho presente en el Paseo de la Reforma, que es un tramo bastante amplio de la ciudad, y en el centro histórico. A veces anda con el cuerpo cubierto por un enorme abrigo negro este maniquí, y otras anda completamente desnudo entre comillas, porque pues no tiene genitales, no es un cuerpo humano, es un monigote, literalmente es un maniquí. Cuando una persona llega a acercársele o el maniquí se le acerca a la persona, la que lo está viendo, el testigo, se da cuenta de que su rostro no tiene facciones, justamente como un maniquí, es un rostro plano, como de estos monigotes que usan los escultores o los dibujantes. Y para corroborar su horror, el testigo se da cuenta de que los movimientos de este ser son un tanto estáticos y robóticos, como si sus articulaciones fueran algo rígidas, es decir, no son de carne y hueso, no es una persona, no hay manera de que sea una persona. Este maniquí que es avistado en esta zona de la Roma, Reforma y Centro Histórico. Hay quien ha visto a este ser caminando sobre las aceras, incluso de Paseo de la Reforma, que te digo que es una zona que de día es exageradamente transitada tanto por coches como por personas. Es una zona muy alegre, muy bonita, y por la noche está pues relativamente sola. Pasan muchos coches todavía, pero personas ya casi no encuentras, y dejan algunas luces encendidas al ser una avenida principal, pero también muchos del iluminado público, del alumbrado público, lo apagan, y sí es bastante tétrico pasar por ahí. De hecho, muchos indigentes, muchos delincuentes se esconden entre los arbustos altos que hay ahí en Paseo de la Reforma, ya sea para dormir si son indigentes, o si son asaltantes se ocultan ahí entre las bancas y pueden llegar a asaltarte. De hecho, ese es un escenario de una novela de terror que tengo escrita, justamente esas aceras grandes con mucha vegetación en Reforma. Caminando, de hecho, si sigues sobre Reforma, caminando hacia Polanco, llegas hacia Circuito Gandhi, cerca de Chapultepec, que es donde supuestamente es avistada la mujer vampiro de Chapultepec, que también platicamos con Uriel, que también es un relato muy popular y muy frecuente en Relatos de la Noche, porque es una leyenda que se ha vuelto muy conocida aquí entre los chilangos en los últimos años. Pero algunos más afirman haber visto a este maniquí no en las aceras, sino brincando de techo en techo sobre las casas de la Roma. Obviamente algo que ningún ser humano podría hacer, lo cual descartaría la posibilidad de que fuera algún chistosito disfrazado para asustar a las personas, en caso de que estos relatos sean ciertos, claro. Porque, podría uno creer que es algún chistosito disfrazado que anda por la Roma espantando gente, ¿no? Alguien que consiguió un disfraz y que es bastante bueno imitando un maniquí en cuanto a movimientos, alguien podría creer, bueno, es una historia falsa, es algo que inventaron y que varias personas ya se han topado con él. Pero este hecho de que se ponga a brincar de techo en techo no es muy común, y es un hecho que está presente en la leyenda desde que comenzó a viralizarse.
en internet gracias a YouTube y a Facebook. Entonces, bueno, aquí cada quien si lo quieres creer. Yo no vivo en la colonia Roma como tal, sí la frecuento bastante, pero no vivo ahí. Así que si tú vives ahí en la colonia Roma o la frecuentas y conoces algo sobre esta leyenda del maniquí de la colonia Roma, por favor házmelo saber, ya sea en los comentarios o en mi correo electrónico, házmelo llegar, porque he estado buscando más información al respecto. De hecho, el día que traje a Uriel de invitado, yo quería platicar con él de esto, creyendo que tenía más información, y él tampoco tenía mucha información más que la que le hacen llegar a algunos de sus suscriptores que han visto a esta criatura. Entonces, si tienes algo o si conoces algo que nosotros no, por favor, déjamelo en los comentarios, porque de hecho ya te mencioné que la tercera temporada del programa está a punto, perdón, la cuarta temporada, el final de la cuarta temporada está muy cerca. Vamos a empezar con la quinta, y con la quinta temporada voy a volver a traer invitados al podcast, y uno de los invitados que quiero volver a traer es a Uriel, si es que él quiere estar por acá. Entonces, por favor, déjanos más información si es que tienes información sobre este maniquí. Y quizá el relato sobre el maniquí de la Roma que más me asustó a mí en lo personal, que más me impactó, fue el que Relatos de la Noche contó en uno de sus videos especiales. No recuerdo si fue el de 1.000.000 o algún aniversario que subió hace poco, en el que una chica envió su vivencia en pleno Reforma, justamente. Ella no vio al maniquí en la colonia Roma ni en el centro, sino en Paseo de la Reforma. Esta chica que envía su relato había salido a correr a altas horas de la noche, prácticamente ya en la madrugada, por su trabajo, que es algo muy común aquí en la Ciudad de México. Como las jornadas de trabajo son muy esclavizantes, sobre todo los godines de estas, digamos, godines de élite que viven y trabajan en la del Valle o en la Roma, suelen salir a correr o en la tarde. Es muy común aquí en la Ciudad de México ver gente corriendo a las 5 o 6 de la tarde, o incluso un poco más temprano, pero también la mayoría de gente sale a correr ya muy noche, incluso en la madrugada. Y era el caso de esta chica, que salió a correr muy tarde, y de repente, en pleno Reforma, mientras ella iba corriendo, un señor indigente comenzó a hacerle señas de que se detuviera, el señor estando lejos de ella. Ella se acercaba hacia donde él estaba, él empezó a hacer señas de que se detuviera. Pero el anciano no se veía que estuviera mal de sus facultades, como es común entre los indigentes, ni estaba drogado ni alcoholizado, sino que en verdad lucía angustiado este señor. Cuando la chica se topó de frente con él, el hombre le dijo que se esperara unos segundos a que se fuera. Cuando la chica se preguntó a quién se refería cuando le dijo que esperara unos segundos a que se fuera, ella creyó que se trataba de algún delincuente o algo así, que el señor, este indigente, había visto a algún tipo que traía malas intenciones, que quería hacerle algo a la chica. De hecho, la chica cuenta que ella contaba en ese momento con un spray de pimienta, algo que pues tristemente es necesario aquí en México, dadas las altas tasas de delincuencia contra mujeres, ataques contra mujeres. Y ella dijo, bueno, ella pensó en primera instancia, a lo mejor él vio, al estar más lejos, al estar más cerca de a donde ella se dirigía, a lo mejor él vio a alguien con una pistola que la quería asaltar o algo por el estilo, pero no. Cuando ella le preguntó esto, el indigente le señaló a lo lejos a una figura humanoide que caminaba erráticamente y estaba cruzando una de las calles en Reforma, y para horror de la mujer, el ser levantó la tapa de la coladera. Estas calles de Reforma son bastante amplias, es una avenida literalmente, y este ser iba cruzando la calle, y cuando la mujer lo vio, se encontraba a media calle, y en vez de seguir cruzando, dice que levantó una de las tapas de la coladera y se metió al interior, a las tuberías de aquí de la ciudad, lo cual pues una tapa de coladera es bastante pesada. Sí se las llegan a levantar, sí incluso aquí en la Ciudad de México se las roban para venderlas como metal y fundirlas, pero pues no es como que la puede levantar una persona de la nada. O sea, requieres de 2 personas a lo mucho, o una persona muy fuerte, y esta persona lucía bastante delgada, según la chica. El indigente le dijo a la chica que este maniquí siempre salía a esas horas de la noche, ya prácticamente la madrugada, y que ya había atacado gente antes, que era muy fuerte, y la chica iba directamente a encontrarse con aquello. Es decir, si el indigente no lo hubiera detenido, ella se hubiera topado de frente con esta cosa y quién sabe qué le hubiera hecho. ¿Qué será este maniquí? Un objeto poseído como la Pascualita. Ya te conté la leyenda de la Pascualita, también muy conocida, justamente también en Monterrey, si no me equivoco, de una maniquí que se dice que es un maniquí poseído por el alma de la dueña o de la ex dueña de esta tienda, que estaba a punto de casarse y falleció. Otros dicen que es el cuerpo disecado de la misma chica,
la madre tenía una tienda donde vendían vestidos de novia, su hija falleció antes de casarse y ella disecó el cuerpo y dicen que este maniquí hiperrealista que era demasiado realista para la época, y ahí pueden encontrar si viajan a esta tienda en Monterrey, si no me equivoco sea en Monterrey, si no déjenmelo saber en los comentarios. Hay muchas fotos de la Pascualita y sí es bastante realista, sobre todo para un maniquí que fue hecho en los años 50, en los años 60, es bastante realista. Por eso está esta leyenda, este mito urbano de que la Pascualita es un cadáver disecado, no un maniquí. ¿O será que algún ser sobrenatural muy poderoso habita en el subsuelo de la Ciudad de México y sale a la superficie por las madrugadas a buscar incautos para devorarlos o para hacerles quién sabe qué cosas? Hablando de nuevo de este maniquí. Déjame abajo en los comentarios qué opinas tú. Esta es una leyenda que la verdad me intriga mucho. Todas las historias que se desarrollan, todas estas leyendas de terror que se desarrollan en un paraje urbanizado, en un paraje más actual, sobre todo de la Ciudad de México, me parecen fascinantes. Y por último, te citaré algunos testimonios que encontré, hechos por jóvenes, casi todos estudiantes, si no es que todos estudiantes universitarios, en un libro titulado Leyendas urbanas y tradicionales en el México del siglo XXI, referentes a vivencias con brujas. Este fue un libro que me encontré haciendo la investigación para este podcast, y la verdad es que no había como mucho de material para el podcast, pero me encontré con varios relatos que me gustaría leerte. Así que ponte cómodo, son como 3 o 4 testimonios cortitos, así que escuchémoslos. Esta historia me la contó mi mamá y es de cuando ella era chiquita, como de 8 años. Es sobre brujas. Esto ocurrió en el pueblo de Santa Cruz, Ayotuxco, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Me contó que las brujas se veían como bolas de fuego, que andaban entre los árboles de los cerros y que cuando bajaban a alguna casa era porque había un bebé sin bautizar. Las brujas llegaban al techo de las casas y se convertían en guajolotes y trataban de entrar para chuparse la mollerita de los bebés. Aquí pequeño paréntesis, para los que sean de otros países, mollera es la parte de arriba de la cabeza, así se le dice tradicionalmente en México a esta parte de la cabeza de los bebés. A ella se le apareció una bruja cuando nació su hermanita, que en paz descanse. Mi abuelita escuchó a la bruja y se puso a rezar con groserías para alejarla. Poco tiempo después enfermó la hermana chiquita de mi mamá, o sea, la tía de la chica que cuenta esto, y se murió en sus brazos, en brazos de la abuela, de la madre de la niña. No sé si es verdad o no lo de las brujas y si estas fueron las culpables de que se muriera la hermanita de mi mamá, pero la verdad es que de noche en el pueblo de mi mamá nadie sale si no está bautizado. Esto lo contó Mariana de la UAM de Huixquilucan, Estado de México, la Universidad Autónoma de México. Una historia bastante terrorífica que hace referencia a las Tlahuelpuchi, que pocas personas conocen el nombre Tlahuelpuchi, pero bueno, esa es la bruja de la que hablaban los tlaxcaltecas prehispánicos antes de la llegada de los españoles, y también los aztecas. Se decía que eran mujeres que podían adquirir esta forma como de pájaro humanoide muy grande, que visitaban las casas para beber la sangre de los niños. Y no es que estén sin bautizar, simplemente beben la sangre de cualquier niño pequeño que sea vulnerable. Estas brujas, según la leyenda, nada tiene que ver el bautismo, porque antes de la llegada de los españoles no bautizaban a los niños y ya las brujas les bebían la sangre. Entonces, pues hay que cada quien crea lo que quiera creer. Saben que yo no soy católico, pero esta leyenda de las brujas deja mucho en qué pensar, porque es un relato que ha trascendido miles de años en el territorio mexicano, y que aparte hay brujas que son idénticas en Grecia. Literalmente son mujeres, según yo son las bricolacas. Ahí ve a ver mi episodio de los vampiros griegos para salir de dudas. Pero en la antigua Grecia ya se contaba relatos de mujeres que se convertían en brujas para beber la sangre, que se convertían en aves, para beber la sangre de bebés. Y eso lo contaban los griegos, que nada tienen que ver, nunca tuvieron conexión con los aztecas. Y aún así contaban la misma historia, y hasta la fecha en varios pueblos de México se cuenta esta historia de mujeres de guajolotes muy grandes que beben la sangre de los niños y que a veces se transforman en bolas de fuego. Así que sí que deja cosas que pensar. Este relato de esta chica Mariana, si no me equivoco, sí, Mariana de Huixquilucan, Estado de México. Les voy a leer una segunda. Esta leyenda se la contó una nana a mi abuela y mi abuela a mi papá. Se supone que esto sucedió en algún pueblo cerca de Puebla hace como 100 años antes, o en tiempos cercanos a la Revolución Mexicana, literalmente hace 100 años. Es similar en algunas cosas a una que se comentó en clase, así que creo que es posible que tengan cierta conexión. No sé si tenga algún título, pero yo la llamaría la leyenda de la bruja. Se dice que en un pueblo había una mujer muy misteriosa a la que nadie le hablaba, y además ella vivía en una zona muy solitaria del pueblo. A esta mujer solo se le veía de día y nunca durante la noche. Sin embargo, en el pueblo siempre se veía volar a un cuervo negro que al parecer salía de su casa.
Un día el cuervo se metió a una casa e intentó atacar a una de las personas que vivía allí, pero llegaron otras personas en su auxilio, y entre varias atacaron al ave con palos, piedras y otras cosas. El cuervo negro salió volando como mejor pudo de la casa y parecía que eso había sido todo. Durante algunos días las personas no vieron a la misteriosa mujer y hasta un tiempo después ella volvió a aparecer, pero lo curioso es que se veía golpeada, cojeaba de una pierna y no se veía muy bien. Entonces las personas de ese lugar dedujeron que esta mujer era, en efecto, el cuervo que era avistado todas las noches, mujer de día y cuervo de noche. Esto lo envió una chica, o lo escribió para este libro que te cité anteriormente, una chica llamada Mónica de la UDLA de Puebla, Universidad de las Américas de Puebla. Compartimos escuela, nada más que yo estudié en la UDLA de aquí de la Ciudad de México. Así que un abrazo a Mónica, quien quiera que seas, un abrazo hasta Puebla. Y esta leyenda está bastante interesante porque aquí no vemos que se convierte en una tlahuelpuchi, en un guajolote gigante humanoide, sino en un cuervo. Algo también muy común entre los vampiros europeos, que podían convertirse en perros, en gatos, en moscas o en cuervos. Sabemos que entre el vampirismo, hay personas que no lo saben, pero el vampirismo y la brujería son prácticamente la misma cosa. Cuando uno piensa en vampiros, piensa en las versiones de las películas, pero pocos vampiros son los que son así. Casi son los de Europa del Este los que son muertos reanimados. De Rumania, incluso los de Rusia son muertos reanimados, pero en la mayoría del mundo los vampiros son brujos que pueden tomar la forma de animales. Así que aquí hay una conexión directa con esos relatos europeos. Vamos a leer uno más. Cuenta la mamá de una amiga que cuando era chica vivía en un pequeño rancho. Una noche su familia y ella escucharon llorar fuertemente a una mujer. Guiados por el ruido llegaron al establo en donde se encontraba una joven llorando, un poco sucia de lodo y con la ropa rasgada. Inmediatamente le ofrecieron pasar a la casa para que comiera algo y la arroparan. La muchacha les contó que había tenido un accidente y por eso la habían encontrado en ese lugar. La familia le ofreció un modesto lugar para que pasara la noche, así podría continuar su destino, pero ella les pidió que la dejaran dormir junto al establo en donde la habían encontrado, ya que por la noche debía partir, pero no lo podía hacer encontrándose dentro de la casa. Además, por último, ella les advirtió que escucharían mucho ruido, pero les pidió que no salieran hasta que ya no se escuchara nada. La familia, un poco extrañada, le permitió dormir en el lugar que ella pedía, es decir, afuera de la casa junto al establo, al aire libre, vaya. Alrededor de las 2 de la mañana, efectivamente, se escucharon ruidos extraños, además de que los animales se pusieron muy intranquilos. Después de una hora ya no se escuchó nada, por lo que la familia decidió salir para ver si la joven se encontraba bien, pero ya no encontraron a nadie. A la mañana siguiente comentaron lo ocurrido la noche anterior. Uno de los niños de la casa confesó que había salido por la noche para observar a la joven y les contó que ella era una chamana. El niño había visto cómo se convertía en una enorme águila. Incluso contó cómo se había desprendido las piernas y las había unido a su torso, abrazándolas hasta transformarse en un animal que se fue de la casa volando. Meses después, una tarde casi de noche, tocó a la puerta de la casa la misma mujer. Ella quería agradecerles la amabilidad con la que habían tratado la otra ocasión. La familia, creyendo en la gratitud de la mujer, le comentaron lo que el niño había dicho para que ella les explicara lo que había pasado. Siendo muy sincera, la joven les reveló que efectivamente ella era una chamana, que no podía salir durante el día ya que era un águila. Les contó que sus padres habían sido chamanes también y que ella no podía convivir con las personas normales. Les dijo que aquella noche que la habían encontrado en la casa, al volar tuvo un percance, por lo que cayó en ese lugar. Después de aquella visita, hubo algunas más por parte de esta mujer a esta familia, por lo que la mamá de mi amiga asegura que los chamanes existen, ya que ella conoció personalmente a uno que era justamente esta mujer. Y esto lo envía una chica de nombre Aura M, también de la UAM de Huixquilucan, Estado de México. Y finalmente te voy a leer una última historia de brujas, ya para que no se extienda aún más el episodio. Esto que a continuación voy a relatar le pasó a uno de mis primos y la neta sí fue cierto. Esto pasó en un pueblo que está más adelante de Texcoco. El pueblo se llama Tezoyuca. Mi primo al que le sucedió esto se llama Martín. Él tenía como 22 años, al parecer con una vida normal, pero lo que la hacía diferente era que en las noches, cuando él ya estaba dormido, llegaba una mujer a visitarlo. Al principio se le aparecía en sueños, pero conforme pasaba el tiempo ya no era solo sueños, sino que la mujer en realidad no lo dejaba moverse. Él comentaba que esta mujer lo quería mucho, pero él no sabía por qué y ni siquiera podía verle el rostro. El tiempo fue pasando y mi primo ya se había acostumbrado a este suceso, aunque después le trajo consecuencias, ya que no dormía bien e incluso su aspecto era como si estuviese muy enfermo. Mi tía lo llevó con una señora, que era una bruja,
y ella le dijo que esa mujer lo quería para ella y que conforme pasara el tiempo mi primo iba a enfermar más hasta que muriera. A partir de esto, mi primo se empezó a desesperar al grado de que se arrancaba los cristos que traía colgados en su cuello y se ponía a gritar que ya no quería dormir porque sabía que iba a llegar esta mujer. A los pocos días de que pasó esto, otro de mis primos lo fue a visitar para ver cómo seguía. Cuando preguntó por él, mi tía le dijo que se estaba bañando y que no se iba a tardar, pero pasó mucho tiempo y él no salía. Entonces, ya preocupados, fueron a ver qué pasaba y dice mi primo, este segundo que llegó a visitarlo, que cuando entraron al baño, mi primo Martín estaba señalando hacia una de las paredes diciendo que ahí estaba la mujer, pero mi tía y mi otro primo no veían a nadie. Entonces, cuando lo iban a sacar del baño estaba todo tieso y lo tuvieron que cargar. Para sacarlo tenían que pasar por un patio pequeño porque el baño estaba hasta el rincón. Entonces, cuando iban cruzando el patio, escucharon chillidos de aves. Y cuando voltearon hacia arriba, había como 10 lechuzas dando vueltas alrededor de la casa. Mi tía y mi primo se asustaron mucho y se metieron corriendo hasta la sala, y ya estando adentro, mi primo Martín empezó a reaccionar. Al parecer, a mi primo lo dejó de buscar la mujer porque la señora a la que habían ido a ver lo estuvo tratando y parece que lo curó, pero sí pasó mucho tiempo para que mi primo se pudiera recuperar. Quisiera escribir más acerca de lo que a mi primo le pasó, pero es que se fue a vivir a Cuautla, Morelos, y lo dejé de ver. Si no, con mucho gusto hubiera contado más cosas acerca del tema. Y esto lo envió un chico llamado Juan Pablo M. de Texcoco, Estado de México. Y bueno, queridos amigos, este episodio fue un tanto largo, pero creo que fue bastante interesante. Yo me la pasé muy bien, se me fue el tiempo de volada, más de lo normal. Espero que lo hayan disfrutado. Esto fue un compendio de leyendas y mitos urbanos más modernos de México, que la mayoría ocurrieron en la Ciudad de México y sus alrededores, con la excepción de la historia de la Casa de los Cilindros que ocurría en Monterrey, que ya está pues prácticamente pegado a Estados Unidos, ya bastante lejos del centro de la República, pero me la pasé muy bien. Te repito, primero que nada, si tienes algún relato, alguna historia que quieras compartir con nosotros, yo por favor te lo recomiendo, te lo pido personalmente. En vez de que lo envíes por escrito, envíalo en nota de voz para que podamos escucharlo en algún programa en vivo o en algún episodio del podcast o en algún otro video. Justamente esta semana habré subido un compendio de relatos de suscriptores narrados por mí, escritos por ustedes, enviados por ustedes, cosas que les pasaron a ustedes, pero por favor envíen más audios como el que escuchamos hoy para que podamos escucharlos de esta manera en el podcast o en cualquier otro episodio. Suscríbete a mi canal si te gustó, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. En caso de que no te avise, recuerda que hay video todos los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 9:30 de la mañana. Los viernes son días de podcast, los subo aquí a YouTube y los subo también a Spotify y a iVoox. Ve a seguirme también si quieres a Spotify y a iVoox, los links están abajo en la descripción, al igual que para mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y si quieres comprar mi novela de terror Demonios de Luna Llena, que está aquí, tanto en formato físico como en formato ebook, encuentras el link abajo en la descripción. Si estás en Spotify y no encuentras el link, simplemente métete a amazon.com y en el buscador escribe Demonios de Luna Llena y te van a aparecer ambas versiones para que puedas adquirirlas. El formato digital lo puedes empezar a leer de inmediato en cuanto haces el pago, y la versión en físico te llegará en unos cuantos días porque viene directo de Estados Unidos la impresión. Pero bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 54 de su podcast de terror y de misterio favorito, El Grimorio de Rix. Hablé como vampiro transilvano. Favorito, El Grimorio de Rix. Así que nos escuchamos en la oscuridad.